La lluvia fina caía sobre el asfalto de la colonia Roma, reflejándose en las luces amarillas de los postes, como si la ciudad misma estuviera llorando en silencio. Ana cerró la aplicación de Uber en su teléfono, confirmando el viaje que acababa de solicitar después de una larga jornada en la oficina. El auto llegaría en 3 minutos. Se ajustó el abrigo negro alrededor de los hombros, sintiendo el peso familiar de su bolso colgado al lado, y miró la pantalla una vez más. Conductor Juan. Toyota gris. Placa terminada en 47. Nada fuera de lo común. Solo el leve zumbido de las notificaciones de WhatsApp que llegaban intermitentes desde el grupo de sus amigas, recordándole que la noche aún era joven. Subió al asiento trasero cuando el auto se detuvo junto a la banqueta. El conductor, un hombre de unos 40 años con barba corta y gorra, la saludó con un gesto breve en el espejo retrovisor. Olía a cigarro viejo y a ambientador de pino barato. ¿Todo bien, señorita?, preguntó con voz ronca pero amable. Ana asintió, tecleando rápidamente una respuesta en su celular mientras el vehículo se incorporaba al tráfico lento de insurgentes. Las luces de neón de los bares pasaban borrosas por la ventana y el reloj del tablero marcaba las 11:47 p.m. Todo normal, el tipo de viaje que había hecho cientos de veces. Pero a los 15 minutos, cuando ya dejaban atrás la zona más iluminada, el conductor giró en una calle que Ana no reconoció. «Es un atajo», murmuró él sin que ella preguntara. La señal del GPS en su teléfono parpadeó un segundo y luego se estabilizó. Ana no dijo nada. La batería estaba al 23% y prefería no distraerse. Afuera, las casas se volvieron más antiguas, con fachadas descascaradas y ventanas oscuras. Un perro ladró a lo lejos, un sonido seco que se perdió entre el ronroneo del motor. Fue entonces cuando notó el detalle pequeño. El portavasos del auto tenía un anillo de café seco, pero no había taza, como si alguien hubiera limpiado todo menos ese rastro. El auto se detuvo en un semáforo en rojo que parecía durar eternamente. Ana miró el espejo y vio que el conductor la observaba fijamente, no con curiosidad, sino con algo parecido a la lástima. «Esta ruta es complicada de noche», dijo de pronto. Su voz sonaba más baja. Ella forzó una sonrisa y miró su teléfono. La ubicación en el mapa mostraba que estaban a solo 10 minutos de su destino en la Condesa, pero la línea azul del recorrido trazaba un camino que se desviaba ligeramente hacia el norte. Un error del sistema, pensó. Siempre había errores. Lo que vino después fue más lento. Primero el olor. Un leve aroma a tierra húmeda, como si el auto hubiera pasado por un terreno embarrado, aunque las calles estaban pavimentadas. Luego, la radio, que había estado apagada, emitió un susurro estático. Juan la apagó con un movimiento brusco. «Interferencia», explicó, pero Ana vio que sus manos temblaban apenas sobre el volante. El reloj del tablero ahora marcaba las 11:47 p.m. de nuevo, el mismo minuto. Ella parpadeó, atribuyéndolo al cansancio. Su departamento estaba cerca, solo necesitaba llegar. Cuando el auto dobló en una avenida vacía flanqueada por árboles altos, el teléfono de Ana vibró con una notificación de Uber. «Tu viaje ha sido modificado por el conductor». No había opción de cancelar. Juan detuvo el vehículo bajo un puente peatonal oscuro, donde la luz de un farol parpadeaba irregularmente. «Aquí es donde termina mi turno», dijo sin voltear. Pero la ubicación en el mapa indicaba que aún faltaban cuadras. Ana sintió un nudo en el estómago. Intentó abrir la puerta. El seguro infantil estaba activado. «¿Qué pasa?», preguntó, y su voz sonó más débil de lo que esperaba. Juan se giró lentamente. En la penumbra, su rostro parecía más pálido, como si la barba hubiera crecido en los últimos minutos. «No fuiste la primera esta noche», murmuró, «y no serás la última». Del asiento delantero sacó un teléfono viejo, uno de esos con botones físicos, y lo sostuvo en alto. La pantalla mostraba una foto, Ana misma, sonriendo en la banqueta de su oficina, tomada esa misma tarde. Pero ella no recordaba haber posado para nadie. El auto permaneció en silencio absoluto, salvo por el tic-tac de una señal de alarma que nadie había activado.
Ana logró desbloquear la puerta de un golpe desesperado y salió corriendo bajo la lluvia. Sus zapatos chapoteaban en los charcos mientras corría hacia las luces lejanas de una tienda de conveniencia. Detrás de ella, el Toyota gris no se movió. Cuando llegó al local y miró hacia atrás, el auto había desaparecido. Solo quedaba el reflejo de las luces en el asfalto mojado. Respirando agitada, abrió Uber para reportar el incidente. El historial mostraba el viaje completado con 5 estrellas y un mensaje del conductor: «Gracias por viajar conmigo. Nos vemos pronto». Esa noche, en su departamento, Ana no pudo dormir. El reloj de su mesa de noche marcaba las 11:47 p.m., una y otra vez, sin importar cuántas veces lo reiniciara. Al amanecer, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó con voz temblorosa. Solo se escuchó su propia voz grabada, riendo en el asiento trasero del auto, diciendo: «Todo normal, solo un atajo». La grabación terminaba con un susurro que no era suyo: «Ya estás en la lista». Pero esa fue solo la primera vez que alguien subió a un Uber sin saber que el destino real no aparecía en ninguna aplicación. En las calles de Guadalajara, otro rumor comenzó a circular semanas después, más silencioso y más profundo. Un repartidor llamado Miguel había terminado su último delivery cerca de la Minerva pasada la medianoche. Pidió un Uber para volver a su casa en Zapopan. El conductor era una mujer llamada Laura, onda negro, muy puntual. Miguel subió al asiento del copiloto porque el trasero estaba lleno de bolsas de delivery olvidadas. Conversaron poco al principio: el tráfico, el clima, lo caro que estaba todo. Pero Laura tenía una forma extraña de mirar el retrovisor, como si esperara ver algo más que el camino vacío. A mitad del periférico, el auto comenzó a perder señal. El GPS se congeló en un punto que no correspondía con su ubicación real. Miguel sintió frío en la nuca cuando vio que el reloj del tablero avanzaba hacia atrás, de las 12:30 a las 12:15, y luego se detuvo. Laura sonrió levemente. «A veces pasa», dijo. Los clientes anteriores dejaron cosas. En el asiento trasero, entre las bolsas, Miguel notó un par de zapatos mojados que no estaban ahí cuando subió. Zapatos de mujer, con tacones rotos. Intentó abrir la aplicación para cancelar, pero su teléfono solo mostraba una pantalla negra con una sola barra de batería. Laura aceleró de pronto, tomando una salida que llevaba hacia las afueras, hacia zonas donde las luces de la ciudad se volvían escasas. Miguel le preguntó si estaba perdida. Ella no respondió. En cambio, subió el volumen de la radio, que ahora transmitía una estación muerta, solo estática, con voces lejanas que parecían repetir nombres. Uno de esos nombres era el de Miguel. Él sintió pánico real cuando vio que el Honda negro pasaba por el mismo puente 3 veces seguidas, como si el camino se repitiera en bucle. Laura lo miró directamente. Sus ojos reflejaban el tablero iluminado de una forma que no era natural. «El último pasajero siempre paga el precio más alto», susurró. Miguel abrió la puerta en un semáforo improvisado en medio de la nada y se lanzó fuera. Rodó sobre el pavimento, lastimándose el brazo, pero logró levantarse y correr hacia un puesto de tacos cerrado. Desde lejos vio cómo el auto se detenía, esperándolo. Laura bajó la ventanilla y dejó algo en el suelo antes de arrancar. Al día siguiente, Miguel regresó al lugar con la policía. No había huellas de llantas, solo un teléfono idéntico al suyo tirado en la cuneta, con la batería al 100% y un mensaje en la pantalla de bloqueo: «Gracias por completar el viaje. Tu calificación fue 1 estrella. Nos vemos en el siguiente». Esas historias se compartían en grupos cerrados de WhatsApp, siempre con la misma advertencia: «Revisa 2 veces el modelo del auto y el rostro del conductor antes de subir, porque a veces el Uber que llega no es el que pediste». Quien escuche estos relatos con atención en la oscuridad de su habitación, sintiendo el leve vibrar de una notificación en la madrugada, tal vez comprenda que algunos viajes no terminan cuando bajas del auto. Algunos solo comienzan. Si sientes que la próxima llamada a tu teléfono podría cambiar el rumbo de tu noche de forma irrevocable, quédate cerca. Las siguientes rutas son aún más difíciles de olvidar.
El periférico de Guadalajara quedó atrás como un mal sueño, pero las historias no se detuvieron ahí. En Monterrey, bajo el calor seco de una noche de agosto, Daniel pidió su Uber habitual después de cerrar el bar donde trabajaba en el centro. El auto llegó rápido. Un Nissan blanco impecable, conductor llamado Roberto. Daniel subió al asiento trasero, exhausto, con el olor a cerveza y fritura todavía pegado a su ropa. El conductor era callado, de rostro anguloso y manos firmes sobre el volante. La ruta hacia su colonia en San Pedro parecía la de siempre, hasta que pasaron el segundo semáforo en verde sin que cambiara la luz. Daniel miró su teléfono. La aplicación mostraba que el viaje avanzaba correctamente, pero el paisaje fuera de la ventana se volvía cada vez más borroso, como si la velocidad fuera mayor de lo que el velocímetro indicaba. Roberto ajustó el espejo retrovisor y preguntó con voz neutra: ¿Has viajado mucho de noche últimamente? Daniel respondió que sí, que era su rutina. El conductor asintió y añadió: algunos pasajeros no bajan donde creen. Fue una frase dicha con tanta naturalidad que Daniel tardó segundos en procesarla. El Nissan entró en una zona de construcciones abandonadas, donde las grúas se erguían como esqueletos contra el cielo nublado. El GPS del teléfono perdió señal por completo. Daniel intentó hablar, pero su voz sonó ahogada, como si el aire dentro del auto se hubiera vuelto más denso. En el piso del vehículo, junto a sus zapatos, rodó un llavero que no era suyo, una figura pequeña de metal con las iniciales DRH grabadas, sus propias iniciales. Lo recogió con dedos fríos. Roberto no dijo nada, solo siguió conduciendo hacia una curva cerrada que Daniel juraba no haber visto nunca en esa avenida. Cuando el auto se detuvo frente a un edificio idéntico al suyo, pero con las ventanas tapiadas, Daniel sintió el primer verdadero escalofrío. Bajó tambaleándose. El conductor lo miró una última vez y sonrió por primera vez, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ya completaste el circuito», murmuró antes de acelerar y perderse en la oscuridad. Daniel subió las escaleras del edificio equivocado. Dentro, el pasillo olía a humedad y a algo metálico. Su llave abrió la puerta de un departamento vacío, sin muebles, con las mismas cortinas que él tenía en casa. Sobre la mesa de centro había un solo objeto, su propio teléfono, el que llevaba en el bolsillo en ese momento. Lo sacó para comparar. Ambos vibraron al mismo tiempo. En la pantalla del segundo teléfono apareció una notificación de Uber. Viaje finalizado. Gracias por confiar en nosotros. El conductor Roberto te califica con 5 estrellas, por ahora. Daniel corrió hacia la calle, pero el Nissan ya no estaba. Al día siguiente, sus compañeros del bar le preguntaron por qué no había llegado a casa. Él solo pudo mostrarles la foto que tomó del departamento vacío. En la imagen, se veía a sí mismo reflejado en una ventana, de pie en la sala, aunque él recordaba haber salido corriendo inmediatamente. Esa leyenda se extendió entre los choferes nocturnos de Monterrey, que comenzaron a rechazar viajes hacia ciertas colonias después de la 1 de la mañana. Decían que a veces el pasajero que subía no era el mismo que bajaba. Pero la tercera historia llegó desde la capital, más profunda y con detalles que nadie lograba unir del todo. Laura, una estudiante de la UNAM, había salido de una fiesta en Coyoacán pasada la medianoche. El Uber que pidió era compartido, pero cuando llegó solo había una mujer de mediana edad en el asiento delantero. La conductora se presentó como Elena. Tenía el cabello recogido y un rosario colgando del espejo retrovisor que se mecía suavemente con cada curva. Laura subió atrás, puso música en sus audífonos y cerró los ojos. El viaje debía durar 20 minutos. Despertó cuando el auto se detuvo en un estacionamiento subterráneo mal iluminado. Elena la miraba por el espejo. «Llegamos a tu destino real», dijo con calma. Laura miró su teléfono. La aplicación marcaba que el viaje seguía en curso y que se encontraban a solo 5 cuadras de su casa en el Pedregal. Intentó abrir la puerta. Bloqueada. Elena extendió la mano hacia atrás y le entregó un boleto de estacionamiento viejo, fechado 3 años atrás, con la foto de Laura impresa en él. Una foto que ella nunca había tomado.
Algunos pasajeros se quedan atrapados en el trayecto anterior, explicó Elena mientras el rosario comenzaba a girar solo. Laura sintió que el aire se enfriaba. Afuera del auto, en la penumbra del estacionamiento, otras siluetas de vehículos esperaban con las luces apagadas. Uno de ellos era el mismo Toyota gris que Ana había descrito en la Ciudad de México semanas antes. Elena notó su mirada. «Todos terminamos conectados», susurró. «El último viaje une las rutas». Laura logró bajar cuando Elena desactivó los seguros para dejarla pensar. Corrió entre los pilares de concreto, escuchando cómo las puertas de otros autos se abrían y cerraban solas. Al salir a la superficie, se encontraba en una calle desconocida de Iztapalapa. Su teléfono marcaba la hora correcta, pero la fecha era la del boleto, 3 años atrás. Llamó a su madre, histérica. Su madre contestó llorando, diciendo que llevaba 3 años esperando esa llamada. Laura colgó y caminó hasta encontrar una estación del metro cerrada. Al amanecer, cuando por fin llegó a su verdadero departamento, encontró una notificación pendiente en Uber. Viaje compartido completado. Elena te espera para el regreso. Nadie en su círculo universitario creyó la historia completa. Dijeron que era estrés, que había mezclado pastillas con alcohol, pero Laura guardó el boleto de estacionamiento. A veces, en las noches de lluvia, lo sacaba y veía cómo la foto cambiaba sutilmente. Su expresión se volvía más cansada, más perdida, como si el tiempo dentro de ese auto siguiera corriendo en una dirección diferente. Estas 3 primeras leyendas ya se cruzaban en foros oscuros de Internet, donde usuarios anónimos compartían capturas de pantalla con rutas imposibles y conductores que aparecían en múltiples ciudades al mismo tiempo. Nadie lograba explicar cómo un mismo Nissan blanco podía estar en Monterrey y en la CDMX en la misma noche, ni por qué los relojes siempre se detenían en minutos específicos. En Puebla, la cuarta historia comenzó con una pareja joven que decidió tomar un Uber después de una cena romántica. Carlos y Sofía subieron riendo, todavía con el sabor del mole en los labios. El conductor era joven, casi de su edad, y puso música suave al verlos. Todo parecía perfecto hasta que el auto tomó la carretera hacia Cholula en lugar de regresar al centro. «Es más rápido por acá», aseguró el chico. Sofía se acurrucó contra Carlos, pero notó que la temperatura dentro del vehículo bajaba progresivamente. El conductor ajustó la calefacción sin éxito. En el espejo, su rostro parecía más delgado, como si estuviera perdiendo peso frente a sus ojos. Carlos intentó abrir Google Maps. La aplicación mostraba que el auto se movía en círculos perfectos alrededor de la pirámide de Tepanapa, aunque las luces de la ciudad habían desaparecido por completo. Sofía sintió una mano fría rozar su rodilla. No era la de Carlos. El conductor no había movido las suyas del volante. «Ya casi llegamos a donde realmente quieren ir», dijo el joven, y su voz sonó con eco como si viniera de más lejos. El auto se detuvo frente a un templo iluminado por antorchas que no deberían existir en esa época. Carlos y Sofía bajaron aterrorizados. El conductor los miró desde la ventanilla abierta. «El pago se cobra después», murmuró antes de desaparecer en la niebla que había surgido de la nada. La pareja caminó de regreso a Puebla a pie, bajo un cielo que no correspondía con la fecha. Cuando llegaron a su departamento, el Uber les había cobrado el triple y dejado una reseña de una estrella escrita por ellos mismos. «Nunca debimos subir». Esas noches, muchos en Puebla revisan 2 veces la foto del conductor antes de confirmar el viaje. Porque a veces, el rostro que aparece en la app es el tuyo, sonriendo desde el asiento del piloto, aunque tú estés esperando en la banqueta. Quien haya sentido el leve tirón de una ruta que se desvía apenas unos metros, sabe que el verdadero peligro no está en lo que ves, sino en lo que la aplicación decide mostrarte. Y las siguientes leyendas conectan todavía más hilos invisibles entre las ciudades, hilos que se tensan cuando menos lo esperas. Si alguna vez sientes que el auto que te lleva parece recordar caminos que tú nunca has transitado, mantén la mirada fija en la ventana, porque las rutas que aún faltan por contar
pueden hacer que tu próximo destino sea uno del que nadie regresa igual. El peso de esas rutas compartidas se extendía como una telaraña invisible a través del país, uniendo noches que nadie quería recordar. En Mérida, bajo el calor pegajoso de la península, una maestra llamada Isabel pidió un Uber para volver de una reunión de padres de familia en la zona norte. El auto era un Versa rojo, conductor apellidado Pérez. Todo parecía rutinario: el aroma a vainilla del ambientador, la música de estación local baja, la conversación ligera sobre el tráfico en el centro. Isabel revisó su bolso, confirmó que llevaba las llaves de su casa en la calle 59 y cerró los ojos un momento, confiando en la ruta conocida. Cuando los abrió, el auto estaba detenido frente a un cenote que ella reconoció de inmediato, pero que se encontraba a más de 40 minutos de su destino. Pérez apagó el motor y se giró. Su rostro estaba cubierto de sudor a pesar del aire acondicionado. «Aquí es donde algunos pasajeros dejan de ser pasajeros», dijo con voz ronca. Isabel intentó reír, pensando que era una broma local, pero el hombre señaló el espejo retrovisor. En él no se reflejaba solo el interior del auto. Se veía a Isabel misma, sentada en el asiento trasero, pero con los ojos cerrados y la cabeza inclinada en un ángulo imposible. La versión reflejada no respiraba. El teléfono de Isabel vibró. Un mensaje de Uber. «Tu conductor ha cambiado el destino por motivos de seguridad». No había botón para revertir. Pérez extendió una mano y le mostró una foto en su propio celular. Isabel bajando del mismo Versa rojo, pero con ropa diferente, como si hubieran pasado varios días. La fecha en la esquina de la imagen era de la semana siguiente. «El cenote guarda lo que la carretera devuelve», murmuró el conductor. Afuera, el agua oscura del cenote reflejaba luces que no provenían de ningún faro cercano. Isabel abrió la puerta y corrió hacia la carretera principal. Escuchó el motor del Versa arrancar detrás de ella. Pero cuando miró, el auto ya no estaba. Solo quedaba una huella de llantas que se hundía en la tierra, como si el peso hubiera sido mayor de lo normal. Al llegar a su casa esa madrugada, encontró la puerta entreabierta. Dentro, sobre la mesa de la cocina, estaba su propio bolso, mojado, con el celular dentro marcando una llamada perdida de su propio número. La grabación solo contenía el sonido del agua goteando y una respiración que no era la suya. Desde entonces, los conductores de Mérida cuentan que a veces recogen a personas que ya saben demasiado sobre los cenotes y las rutas que conectan el mundo de arriba con el de abajo, y que el pago siempre se cobra en tiempo perdido. La sexta leyenda surgió en Tijuana, donde las fronteras parecen más delgadas de noche. Un migrante de paso llamado Javier pidió un Uber para cruzar hacia una dirección segura en la zona este. El conductor era una mujer llamada Marta, de mirada cansada y un rosario similar al que Elena había llevado en la CDMX. El auto olía a mar y a gasolina. Javier subió con su mochila ligera, pensando solo en llegar antes del amanecer. La conversación fue mínima hasta que cruzaron un puente peatonal vacío. Marta detuvo el auto en medio del puente. «Aquí es donde los últimos viajes se cruzan», dijo. Afuera, las luces de San Diego parpadeaban al otro lado, pero el puente parecía extenderse más de lo que Javier recordaba. En el asiento trasero, junto a él, apareció de pronto una mochila idéntica a la suya, pero vieja, rota, con pasaporte adentro, que llevaba su foto pero un nombre diferente. Marta lo miró por el espejo. Algunos suben para huir, otros suben porque ya los están esperando del otro lado. Javier intentó bajar. La puerta no cedió. El teléfono mostraba que el viaje seguía activo, pero la ubicación era un punto fijo en medio del puente, como si el auto no se hubiera movido en horas. Marta comenzó a contar una historia baja, sobre pasajeros que subían en Tijuana y bajaban en Mexicali, o en Hermosillo, o incluso en la frontera sur, sin entender cómo el tiempo se había doblado. Cuando Javier por fin logró abrir la puerta, corrió hacia las luces americanas. Al llegar al otro extremo, el puente estaba desierto y el Uber le había cobrado un viaje internacional que nunca solicitó. En su mochila nueva encontró una foto impresa, él mismo subiendo al Versa rojo de Mérida, aunque nunca había estado allí.
Las conexiones se volvían imposibles de ignorar. El mismo rosario, los mismos minutos congelados en los relojes, los mismos autos apareciendo en ciudades distantes, con conductores que parecían conocerse entre sí sin haberse visto nunca. En Querétaro, la séptima y más reciente leyenda cerró el círculo de una forma que dejó a quien la escuchaba con la certeza de que nadie estaba realmente a salvo. Una enfermera llamada Claudia terminó su turno en el hospital regional y pidió un Uber para volver a casa. El auto era negro, sin placa visible en la APP. El conductor no tenía nombre registrado, solo un icono gris. Claudia subió, demasiado cansada para cuestionar. El trayecto comenzó normal, pasando por las avenidas iluminadas, pero pronto el auto tomó una desviación hacia las afueras, hacia las antiguas haciendas. El conductor no hablaba, solo conducía. Claudia notó que el interior del auto tenía detalles que cambiaban. Primero un ambientador de pino, luego uno de vainilla, luego ninguno. El espejo retrovisor mostraba a veces el rostro de Juan, a veces el de Laura, a veces el de Pérez, todos los conductores anteriores. Claudia intentó llamar al 911, pero su teléfono solo reproducía las grabaciones de sus propias voces en los otros viajes. Todo normal, repetía su voz una y otra vez. Solo un atajo. El auto se detuvo frente a una hacienda en ruinas. El conductor se giró completamente. Su rostro ya no era uno solo, sino una superposición borrosa de todos los que habían aparecido antes. El último viaje no es el que pides, dijo con una voz que era muchas a la vez. Es el que te recoge cuando ya no puedes bajar. Claudia bajó corriendo hacia la carretera. Detrás de ella, el auto negro permaneció quieto, con todas las puertas abiertas, esperando. Al llegar a su casa, Claudia encontró su uniforme de enfermera colgado en la entrada, limpio y planchado, aunque ella lo había dejado sucio en el hospital. Sobre la mesa, 7 notificaciones de Uber esperaban, todas completadas con 5 estrellas, cada una firmada por un conductor diferente, todas con la misma frase final: gracias por completar el circuito, te esperamos para el regreso. Nadie que haya escuchado estas 7 leyendas completas logra subir a un Uber de la misma forma. Siempre revisan el modelo, la placa, el rostro. Siempre dudan un segundo antes de cerrar la puerta, porque la duda es lo único que queda cuando las rutas se cruzan y los relojes se niegan a avanzar. Quien camina solo por la banqueta en una noche cualquiera, sintiendo el leve zumbido de una notificación que no llegó, tal vez comprenda que algunos viajes ya comenzaron sin que lo pidieras, y que el próximo conductor podría conocer tu nombre antes de que tú subas. Si el reflejo en la ventana del auto que pasa a tu lado te devuelve una mirada que no reconoces del todo, quédate atento, porque las historias que unen estas ciudades aún guardan un último tramo que nadie ha logrado completar. Porque las historias que unen estas ciudades aún guardan un último tramo que nadie ha logrado completar. En las madrugadas posteriores, los testimonios comenzaron a filtrarse en chats privados y audios de voz que se reenviaban con advertencias mudas. Una joven en León contó que después de bajar de un Uber blanco, encontró en su bolsillo un boleto de estacionamiento idéntico al de Laura en la CDMX, pero con su propia foto tomada desde el asiento trasero. El conductor de ese viaje no había aparecido en la foto del perfil, solo un asiento vacío y una sombra que podía ser cualquiera. Ella durmió con las luces encendidas durante semanas, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el mismo susurro estático de la radio, repitiendo su dirección una y otra vez. Otro caso llegó desde Culiacán. Un taxista jubilado que ahora usaba Uber como pasajero para ir al médico, subió a un auto que reconoció inmediatamente, el Nissan blanco de Monterrey. El conductor era el mismo Roberto, o al menos tenía su rostro, aunque sus manos tenían las cicatrices que Daniel había descrito en su relato. El viaje fue corto, pero el reloj del tablero retrocedió 15 minutos exactos. Cuando bajó, el taxista encontró en el asiento una gorra con las iniciales de Javier de Tijuana. Dentro de la gorra había un pequeño papel con una sola frase escrita a mano: el circuito se cierra cuando todos los pasajeros se encuentran.
Las personas que recolectaban estos relatos empezaron a notar patrones imposibles. Los mismos autos aparecían en diferentes estados, con placas que cambiaban según la ciudad. Los conductores compartían frases idénticas, como si siguieran un guión invisible. Y siempre, al final de cada testimonio, había una notificación pendiente en la aplicación, un viaje completado que el usuario juraba no haber terminado. Algunos intentaron borrar la app, cambiar de teléfono, incluso vender sus cuentas. Nada funcionaba. La aplicación volvía a instalarse sola o aparecía un nuevo icono gris sin nombre. En Veracruz, una pareja de novios decidió probar suerte juntos después de escuchar las historias. Pidieron un Uber grande para sentirse más seguros. El conductor era una mujer que se presentó como Elena, la misma del estacionamiento subterráneo de la CDMX. El auto olía a tierra húmeda y a sal del mar cercano. Durante el trayecto, Elena no dejaba de mirar por el espejo, no a ellos, sino al asiento vacío entre los dos. «Falta uno», murmuró en un momento. La pareja se tomó de las manos, pero sintieron que una tercera mano fría se posaba sobre las suyas. El GPS mostró que el auto se había detenido en medio del malecón, aunque las luces seguían moviéndose. Cuando lograron bajar, corrieron hacia el primer hotel abierto. Al revisar sus teléfonos, ambos tenían una foto nueva en la galería, la tomada desde afuera del auto, con ellos dos adentro, y una tercera silueta borrosa sentada entre ambos. La silueta tenía el rostro de Claudia, la enfermera de Querétaro. Al día siguiente, la pareja borró la foto, pero esta regresó horas después con un mensaje superpuesto. El último pasajero siempre viaja gratis. Las leyendas ya no se sentían separadas, formaban una sola red. El Toyota gris de Ana aparecía en fotos de fondo de otros viajes. El cenote de Mérida se mencionaba en audios de voz desde Tijuana. Los relojes detenidos en las 11:07 marcaban un mismo instante eterno en diferentes usos horarios. Y en el centro de todo estaba esa sensación compartida, la certeza de que subir a un Uber después de cierta hora ya no era solo un traslado, era aceptar formar parte del circuito. Un programador de Guadalajara intentó rastrear los datos, usó capturas de pantalla, historiales borrados y hasta códigos de la aplicación que logró extraer. Descubrió que todos los viajes conectados compartían un mismo identificador invisible, un número largo que terminaba siempre en los mismos dígitos. Cuando intentó publicar sus hallazgos en un foro, su cuenta fue suspendida. Al día siguiente, recibió un viaje programado automáticamente hacia una dirección que no existía. El conductor que llegó era un hombre sin rostro definido en la foto. El programador no subió. Esa noche, su teléfono sonó solo. Al contestar, escuchó todas las voces de los otros pasajeros hablando al mismo tiempo, repitiendo sus propios nombres. Poco a poco, la gente empezó a cambiar hábitos. Pedían rides solo de día. Compartían ubicación en tiempo real con familiares. Revisaban los autos desde lejos antes de acercarse, pero siempre había alguien que, por prisa, por confianza o por simple necesidad, subía de noche. Y cada uno agregaba un nuevo hilo a la red. Una estudiante en Oaxaca encontró en su mochila después de un viaje el llavero de Daniel. Un chofer en Chihuahua recibió una calificación de una pasajera que juraba haber subido en Puebla la misma noche. El miedo ya no era solo al desconocido que conducía, era a la posibilidad de que el desconocido fueras tú en otra versión del trayecto. Que el reflejo en la ventana del auto no fuera solo luz y sombra, sino otra oportunidad que el circuito te ofrecía para completar lo que dejaste pendiente. En las colonias más antiguas de la CDMX, donde las calles se estrechan y las luces son más tenues, los vecinos cuentan que a veces se ven autos negros detenidos en esquinas sin que nadie baje ni suba, las puertas abiertas, el motor encendido, el interior vacío, esperando. Algunos dicen que si te acercas demasiado, escuchas conversaciones susurradas dentro, conversaciones que incluyen tu nombre y detalles que solo tú conoces. Otros prefieren cruzar la calle y fingir que no vieron nada. El circuito no pide permiso, solo recoge lo que le corresponde. Quien haya sentido esa leve pausa cuando el auto se detiene
y el conductor te mira un segundo más de lo necesario, sabe que la decisión ya no es solo suya. Las rutas siguen conectándose, tejiendo destinos que se cruzan sin que nadie pueda cortar el hilo. Y el tramo final, ese que nadie ha completado, tal vez esté más cerca de lo que cualquiera imagina. Si alguna noche el mapa de tu Uber traza una línea que tu memoria no reconoce, no mires solo la pantalla. Mira también hacia atrás, porque lo que viene detrás puede ser el verdadero final del viaje. Porque lo que viene detrás puede ser el verdadero final del viaje. Y así las 7 leyendas se entrelazaron hasta formar una sola sombra que se extendía sobre las noches mexicanas. Ana en la Roma, Daniel en Monterrey, Laura en la UNAM, Claudia en Querétaro, Isabel junto al cenote, Javier en la frontera y todos los demás que subieron sin saber que su trayecto ya había sido marcado. Nadie logró explicar cómo un mismo circuito podía recolectar pasajeros de ciudades tan distantes, ni por qué los relojes se detenían siempre en ese minuto preciso, ni qué fuerza mantenía los autos circulando, incluso cuando sus conductores ya no parecían humanos. Algunos intentaron romper el patrón. Grupos cerrados organizaron caravanas, compartiendo autos propios, evitando aplicaciones. Pero incluso entonces, en las carreteras vacías, veían faros que los seguían a distancia. Autos grises, negros, blancos, con placas que cambiaban según la luz. Una mañana, una mujer en Guadalajara despertó con un mensaje de Uber en su teléfono. Viaje completado hace 3 años. Gracias por cerrar el círculo. Ella nunca había usado la aplicación. Los detalles pequeños seguían acumulándose. Un pasajero encontraba en su bolsillo el boleto del estacionamiento de Laura. Otro descubría que la foto de perfil de su conductor era él mismo sonriendo desde el asiento trasero. Los rosarios giraban solos, las radios repetían nombres, los espejos mostraban versiones de los viajeros que aún no habían subido. La duda se volvió el verdadero motor. Tal vez era un error masivo de la plataforma, un hackeo sofisticado, una campaña de miedo viral, o tal vez no. Tal vez el circuito existía mucho antes de que existieran las aplicaciones, y solo ahora tenía una forma más eficiente de recolectar. En las plazas de las ciudades, cuando la conversación bajaba de tono, alguien siempre contaba su variante. Un chofer que había visto su propio auto conducido por una versión más joven de sí mismo. Una madre que recibió una llamada desde el número de su hija, pero la voz al otro lado era la suya propia, pidiendo que no subiera esa noche. Nadie cerraba la historia con una explicación, solo dejaban la última imagen flotando. Un auto detenido bajo la lluvia, puertas abiertas, luces interiores encendidas, esperando al próximo que crea que solo es un viaje más. Hoy, miles de personas revisan 2 veces antes de confirmar un Uber. Miran el modelo, la placa, el rostro del conductor. Algunos cancelan si el reloj del tablero marca ciertos minutos. Otros prefieren caminar, aunque la distancia sea larga y la noche pesada. Pero siempre hay quien, presionado por el cansancio, por la hora o por la necesidad, toca el botón de solicitar. El auto llega, la puerta se abre, y por un instante, justo antes de subir, siente esa pausa, esa duda que no logra explicar. Quizá todo tenga una razón lógica, algún fallo en los servidores, algún conductor inestable, alguna coincidencia estadística, o quizá el circuito sigue abierto, recolectando silenciosamente a quienes bajan sin mirar atrás. Quizá tú ya formas parte sin saberlo. Quizá el próximo viaje que pidas no te lleve a casa, sino al lugar donde todos los trayectos se encuentran. La ciudad duerme. Las luces amarillas se reflejan en el asfalto mojado. Un teléfono vibra en algún bolsillo con una notificación que nadie esperaba. Y en algún lugar, un auto negro enciende sus luces, ajusta el espejo y comienza a moverse hacia la siguiente dirección. El último tramo aún espera. Si sientes que alguna de estas rutas ya rozó tu propia noche, guarda silencio y observa con atención, porque en la quietud que sigue a cada viaje, cuando la puerta se cierra y las luces se apagan, el verdadero pasajero siempre se queda y el circuito nunca termina.